La Voz de América presenta. Colombia presenta en Washington su nueva política antidrogas. ¿Qué cambios veremos? Invitado especial en foro, el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna. Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca. $21 años después de la creación del llamado Plan Colombia y más de $20 mil millones en ayuda económica y militar para combatir a los cárteles de la droga y las guerrillas, el gobierno del presidente Gustavo Petro avanza en un nuevo plan antidrogas. Nos acompaña en foro el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, quien viene de presentar a diferentes agencias federales el nuevo enfoque de Colombia para reducir la producción de drogas y perseguir a los cárteles. Pero antes de entrar en materia, veamos qué está pasando con el mercado de la cocaína en Estados Unidos y la situación de los cultivos ilícitos en Colombia. Colombia está ajustando su política antidrogas, pero del lado de la demanda, ¿qué está pasando con el consumo de cocaína en Estados Unidos? Los fallecimientos por consumo solamente de cocaína o mezclada con drogas sintéticas como el fentanilo se triplicaron desde 2015, llegando a cerca de 24.000 víctimas mortales en 2021. Las personas que consumieron cocaína mezclada con opioides fueron las que más fallecieron entre 2015 y 2020. Las sobredosis de los que no mezclaron cocaína con opioides también aumentaron, pero a un menor ritmo. Entre 2014 y 2015 se juntaron dos fenómenos: la epidemia del fentanilo desatada por los carteles y un aumento extraordinario de la producción de coca en Colombia. La suspensión de las fumigaciones aéreas por asuntos de salud pública y las expectativas que se crearon con el acuerdo de paz sobre incentivos para la sustitución de cultivos llevaron a que las hectáreas de coca cultivadas crecieran desde 2015 hasta un 120%. De acuerdo con el último reporte de drogas de la DEA, los datos de incautación de cocaína, de precio y de pureza de la droga indican que la disponibilidad de cocaína en Estados Unidos es constante. Jaime Moreno, Voz de América. Gracias, Jaime. Bueno, y en nuestros estudios nos acompaña el ministro de Justicia de Colombia, el doctor Néstor Osuna. Doctor, un placer tenerlo en La Voz de América. Entremos en materia directamente. ¿Qué es lo novedoso de esta propuesta de Colombia? Es un enfoque nuevo que, digamos, mantiene una finalidad compartida por la comunidad internacional, que es la de salvar vidas, evitar que personas mueran por consumo de cocaína, evitar que personas mueran por la producción, el cultivo de hoja de coca. Pero cambia la estrategia en cuanto a que nosotros tenemos la decisión de dejar de perseguir criminalmente a los campesinos que cultivan hoja de coca y enfocar los esfuerzos de persecución penal y criminal a las bandas de traficantes, a las bandas de lavado de activo, es decir, perseguir la cocaína y no la hoja de coca. Para esto necesitamos ser muy efectivos en estrategias de interdicción, es decir, de bloqueo de las rutas de la cocaína, interdicción terrestre, fluvial, marítima. Hemos tenido unos éxitos tempranos con interdicción terrestre que ahora le podré contar. Necesitamos reforzar la interdicción marítima, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Y paralelo a eso, a los campesinos cultivadores de hoja de coca, el gobierno les ofrecerá, o ya les está ofreciendo, sustituirle las tierras en las que ellos actualmente están desarrollando esa actividad por otras tierras que están dentro de lo que llamamos la frontera agrícola, es decir, cerca de una cabecera municipal, cerca de lugares en los que hay escuela, hospital, juzgado, estación de policía, y entregarles el título de propiedad de esa tierra para que estos campesinos, y especialmente si son mujeres que tendrán prioridad en esto, con el incentivo del título de propiedad desarrollen una actividad económica nueva, estable dentro de la ley, es decir, diferente al cultivo de hoja de coca. El cultivo de cocaína. Claro, y si se reincidiera en el cultivo de hoja de coca, pues se revertiría el título, es decir, perderían
la propiedad y enfrentarían otras consecuencias. Cuéntame. ¿Contempla este plan la legalización de la cocaína? No. La cocaína seguirá siendo perseguida, seguirá siendo ilegal. Es cierto que el presidente Petro en distintos escenarios internacionales ha planteado la necesidad de cambiar la política de drogas, de un cambio internacional, pasar del prohibicionismo a la regulación. Pero en el gobierno colombiano somos conscientes de que esos pasos son lentos. La Voz de Colombia tiene legitimidad política y moral para ser escuchada, pero son pasos lentos. Es posible y es deseable, creo yo, que en algún momento la comunidad internacional llegue a algún consenso diferente al actual sobre el consumo de drogas, pero mientras eso no ocurre, Colombia no va a dar ningún paso unilateral de legalizar la cocaína y somos conscientes de que eso no va a ocurrir pronto, así que mientras tanto se mantendrá la prohibición. Ahora, ¿qué pasa cuando no sea posible la sustitución de estos cultivos? ¿Qué harán? Bueno, hay varias cosas que quisiera decirle. Hay usos lícitos de la hoja de coca. La hoja de coca sirve para usos industriales, como usos cosméticos, uso en textiles, uso como fertilizantes. Entonces, con ayuda de investigación científica, estamos también interesados en para aquellas personas que persistan en el cultivo de la hoja de coca, llevarlos hacia esos usos lícitos. También hay un uso ancestral de la coca, un uso, digamos, de consumo por parte de pueblos indígenas que está protegida por nuestras leyes y por nuestra Constitución. Pero lo que hemos dado en llamar los cultivos industriales, que se ubican principalmente, ya lo sabemos, en 10 municipios del país, 10 enclaves, en los que hace ya unos cuantos años que se está produciendo el mayor número de cocaína, no tanto de hoja de coca, de cocaína, claro, en el país. Allí sí continuaremos con la erradicación forzosa. Muy bien, vamos a seguir internando el bisturí en esta propuesta y en su viaje a Washington. Esto es Foro de la Voz de América. Al regresar, el análisis sobre el nuevo plan de drogas, o más bien antidrogas de Colombia y la postura de Estados Unidos. Ya regresamos. En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. Un especial de La Voz de América disponible en todas nuestras plataformas. No se pierda La BOA en Qatar. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Es la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Y bien, Colombia continúa siendo el mayor productor de cocaína del mundo, con más de 234.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca en el 2021, según el último informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la propia Casa Blanca. Para el presidente Gustavo Petro, la política tradicional antidrogas desarrollada por Estados Unidos y su país ha fracasado y un nuevo enfoque debe darse al tema. Para conocer los detalles de este plan, continúa con nosotros el ministro de Justicia de Colombia, el doctor Néstor Osuna.
Osuna. Y también Aram Isaacson, director del programa de monitoreo de defensa de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA. Aram se ha especializado en temas de defensa, seguridad y procesos de paz desde 1994 y se ha concentrado en Colombia, la política exterior de Estados Unidos y el acompañamiento de los procesos de paz de ese país. Y también nos acompaña el doctor Craig Deer, profesor de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos, es directivo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Durante 20 años, el doctor Deer ha sido miembro del Ejército de Estados Unidos, especializándose en inteligencia militar y Latinoamérica. Aram, voy contigo. Para Estados Unidos, ¿cómo crees tú que ha tomado la propuesta de Colombia? Pues creo que en Estados Unidos, en el gobierno, hay muchos que sí están frustrados por la falta de progreso, de resultados de la política de drogas. Entonces, hay cierto apoyo por lo que está proponiendo el gobierno nuevo de Colombia. Es que eso sí retoma muchas de las lecciones aprendidas, pero también hay dudas. Hay muchos en el gobierno hasta de Biden quienes se fijan en esa cifra de cuántas hectáreas erradicaron y cómo bajamos eso sin pensar en una manera más integral de cómo abordarlo. Claro. Ahora, muy bien. Craig, el presidente Petro insiste en que luego de décadas de lucha contra las drogas, la política tradicional, dice el presidente, ha fracasado. ¿Concuerdas o difieres de esa apreciación? Bueno, en lo personal, yo francamente concuerdo. Incluso hace más de 10 años escribí un capítulo que tenía que ver con la pregunta del efecto de la legalización de las drogas con la cuestión de seguridad en la relación bilateral Estados Unidos-México. Y lo que yo concluí en ese entonces es que, pues francamente, habría que cambiar la política, porque concuerdo con el presidente Petro. La política de más de 50 años, 70 años, sí ha fracasado. Ya, muy bien. Doctor Osuna, ¿qué plazos se han dado para precisamente rebajar los cultivos de coca? ¿Hay un plazo establecido? La nueva política de drogas no tiene su punto central en el número de hectáreas de hoja de coca cultivadas, sino en otros índices de medición, por ejemplo, los muertos por consumo de cocaína, los muertos por producción de hoja de coca. Si logramos disminuir eso, creo que vamos triunfando. Si logramos disminuir también la oferta y la demanda de cocaína, hemos fracasado. La coca es una planta que incluso se da de modo espontáneo en bosques tropicales. Ciertamente los cultivos industriales no son espontáneos, por supuesto, pero el número de hoja de coca cultivado es posible que disminuya, o es deseable que disminuya, fruto de esa política de incorporación de los campesinos al Estado de Derecho, llamémoslo así. Pero nuestra obsesión no es por el número de hectáreas de hoja de coca cultivada, sino por el número de vidas protegidas. El número de vidas, muy bien. Ahora, Craig y Aram, ¿es posible, crees tú, la disminución del cultivo de coca sin la fumigación con glifosato? Yo fuertemente creo que sí, y creo que es algo que ha pasado en el pasado también. Sí, es muy posible reducir la hoja de coca sin tener que fumigar desde aviones con químicos. La razón por qué fumigan es que no hay presencia del Estado ninguno en el terreno. Esa gente vive todas sus vidas sin ver un oficial de su gobierno. Y si no hay esa presencia, la única opción es fumigar desde el aire, sobrevolar y nunca volver a ver a esa gente. Eso no es gobernar. Colombia tiene que gobernar su territorio. Ese es el plan que se ve en el primer capítulo del Acuerdo de Paz de 2016. Y parece ser el plan que están proponiendo ahora en el gobierno de Petro, que parece tener la voluntad. Lo que no queda claro, y perdóname, es si hay los recursos y el personal y la logística para montar un gran aumento de la presencia territorial del Estado. Espero que sí, pero es el gran reto. Claro. Craig, tu opinión, ¿es posible reducir los cultivos de coca sin la fumigación? Bueno, podría ser, pero me parece que es importante resaltar la propuesta del ministro, que no es un enfoque en el cultivo de la coca, sino que el enfoque es controlar y reducir la cocaína. Entonces, y si el enfoque se da en la cocaína en vez del cultivo, me parece que sería más efectivo a final de cuentas. Bueno, muy bien. ¿Algo que agregar, ministro? Si me permites. Claro. Efectivamente, este gobierno tiene la decisión de implementar
con todas sus implicaciones, el acuerdo de paz que se celebró en 2016, recuperar estos 4 años perdidos del anterior gobierno en esa materia. Y por supuesto que somos conscientes de esos retos. Por fortuna, el Congreso de la República aprobó hace una semana una reforma tributaria muy ambiciosa. Todas las reformas tributarias son, digamos, impopulares, pero en esta era claro que el destino de esos recursos nuevos tendrá mucho que ver con la implementación del acuerdo de paz, con llevar ese Estado a regiones donde nunca ha habido el Estado. Estamos también en un ambicioso plan de compra de tierras y para muchos ha sido sorprendente un acuerdo que ha celebrado el gobierno nuestro con el gremio, digamos, de terratenientes y ganaderos más poderoso del país, que tradicionalmente era muy distante en la política, pero en el mundo de los negocios a veces se entiende más fácil, y han ofrecido vender a precio comercial un número de hectáreas de tierra que puede llegar hasta 3 millones. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Por supuesto que en este momento no existe, pero entre la reforma tributaria, empréstito, sin duda acudiremos a él, y dado que no se necesita todo el dinero en este momento, sino que se puede ir difiriendo a varios años, consideramos que es posible. Y otra cosa que tú decías sobre zonas del Estado, territorios del Estado a los que nunca ha llegado realmente el gobierno, tenemos que llevarlo allá, pero también por eso esa política, que será voluntaria, por supuesto, de que estas personas acepten trasladarse a territorios dentro de la frontera agrícola, donde están esos 3 millones de hectáreas que vamos a disponer y otras que se han incautado a los narcos, que se han decomisado, también disponemos de esas tierras. Bien. Y sabemos que es un desafío enorme, por supuesto. Pero si seguimos haciendo lo mismo que se venía haciendo antes, pues obtendremos los mismos resultados que se habían venido obteniendo antes. Claro, bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Foro de la Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Continuamos en Foro de la Voz de América discutiendo la nueva política antidrogas de Colombia. El secretario de Estado, Anthony Blinken, en su más reciente visita a Colombia en octubre, expresó su respaldo a los planteamientos del presidente Petro. Veamos. Nosotros apoyamos decididamente el enfoque holístico que está adoptando el presidente Petro en la lucha contra el narcotráfico, a través de una amplia seguridad rural, justicia, desarrollo, protección ambiental, reducción de la oferta, incluso reducción de la demanda en Estados Unidos.
Bien, ministro Petro, el tema de la extradición es uno de los pocos en el que Estados Unidos no está totalmente convencido, pero además tiene usted noticias. ¿Cuál es esa noticia? ¿Cuál es la posición de Estados Unidos en el tema de extradición? Pues mire, fruto de algunas de las reuniones de esta semana aquí en Washington, decidimos conformar un grupo binacional para el estudio de eventuales casos críticos en materia de extradición. ¿De qué se trata? Hasta el momento actual, la dinámica de las extradiciones de Colombia a Estados Unidos ha siguiendo su ritmo habitual, se conceden con regularidad, es una cosa que se ha vuelto ya rutinaria y eso ha continuado en este gobierno. Hasta el día de hoy no se ha negado ninguna extradición desde que yo soy ministro de Justicia. Pero la posibilidad de una conclusión exitosa del acuerdo de paz con el ELN y de sometimiento a la justicia con grupos de criminales de alto impacto, es posible que haga plantear en el futuro la posibilidad de que el gobierno de Colombia suspenda o niegue la extradición de algunas de esas personas. Entonces queremos anticiparnos y tener una mesa binacional de conversaciones para cuando esos eventuales casos lleguen a ocurrir. Y que nadie sorprenda a nadie, sino que se sepa, es muy posible que se llegue a algunos acuerdos. Si no se llega a algunos acuerdos, pues ver cómo superamos esa diferencia. Creo que es la forma amistosa, razonable de resolver esos asuntos. Esa mesa, digamos, ya quedó decidida su conformación, se integrará, yo la presidiré desde el lado colombiano. Eso va a implicar la designación de un agregado judicial en la embajada nuestra en Washington para tener ese diálogo aún mucho más permanente, más fluido. Y luego decidimos que esa mesa se podría ampliar a una mesa permanente de cooperación en asuntos judiciales. Ya. Mientras yo estoy aquí, la gente de mi equipo está precisamente dialogando en la Secretaría de Justicia sobre cómo conformarla. Ya. Pero de momento, ¿cómo ha tomado Washington esa propuesta? Muy bien. ¿La tomó bien? Muy bien, sí, muy bien. Craig, tu análisis sobre la postura del gobierno de Colombia en el tema de extradición. Me parece bastante razonable, francamente. Miren, como empezamos toda esta conversación, las políticas de los gobiernos desde 1915, 1920, se han enfocado en el efecto, la criminalización del consumo y de la producción de la droga. Y me parece que la postura del gobierno colombiano de cambiar el paradigma es bastante lógica. Y la cuestión de extradición es parte de ese cambio de paradigma. Ya. Bien, Aram, en términos de la paz total de Colombia, ¿cómo estás viendo tú el desarrollo del tema en este nuevo gobierno? El paz total, la idea de negociar sentencias menores a cambio de entrega y desmovilización de las estructuras criminales. Hablamos de eso. Una sentencia reducida significa no extradición a Estados Unidos y para algunos en el gobierno de Estados Unidos eso siempre va a ser un sapo muy difícil de tragar. Claro. Pero si hablamos de un lugar como Cauca o Putumayo, un lugar donde hay poca presencia estatal, poca gobernabilidad, se desmovilizan. Imagínense, por negociar se desmovilizan los grupos armados que existen, hay un vacío que dejan, abren una ventana y empieza una carrera para llenar ese vacío. Si el Estado de Colombia gana esa carrera y de repente hay mayor gobernabilidad en Cauca y Putumayo y con eso menos producción de coca y cocaína, bueno, Estados Unidos creo que se puede callar y aceptar eso si se ve ese resultado tan contundente. Pero si el Estado no gana la carrera y aparecen nuevos grupos o los mismos y llenan el vacío, Estados Unidos va a estar enfadado, me imagino, con la no extradición. Claro. En este momento, ¿cómo está la situación? Mire, tenemos dos experiencias que quisiera mencionar brevemente. La una es en el municipio de Tibú, que es el municipio donde más cocaína se produce en toda Colombia, y otro en una región del Cauca, en el que gracias a la interdicción terrestre, en Tibú no han podido entrar precursores químicos para fabricar cocaína desde hace un mes o ya más de un mes. Entonces están llenos de hoja de coca que no han podido procesar. Y en el Cauca, lo contrario, han podido producir cocaína, no en todo el Cauca, en una región, se me olvidó ahora el nombre, están llenos de cocaína que no han podido sacar.
Es el momento de hacer lo que tú dices, de llegar con el Estado, llegar con la oferta social, con la oferta judicial, porque por supuesto, si perdemos esa oportunidad, nuestra política va a comenzar a fracasar, pero tener esas dos experiencias tempranas nos ha dado, digamos, la muestra de que sí es posible bloquear la cocaína, para después entrar allí y decir, mire, a ustedes les ofrecemos lo que usted dice, un régimen penal un poco más favorable, pero sobre todo lo que ellos van a recibir es, les ofrecemos que les salvamos la vida. Bien. Y les sometemos al debido proceso. Y a los demás les ofrecemos esa oferta social. Muy bien. Hacemos una pausa. Esto es Foro de La Voz de América. En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. Un especial de La Voz de América disponible en todas nuestras plataformas. No se pierda La Boa en Qatar. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Y bien, ya en la parte final de Foro de La Voz de América. Conclusiones. Ministro Osuna, sus conclusiones sobre el nuevo Plan Colombia, su visita a Washington. Sobre la visita a Washington, un acercamiento muy favorable para los dos países, reafirmación de las relaciones de cooperación, de trabajo mutuo y un fortalecimiento de la confianza entre el gobierno del presidente Biden y el gobierno del presidente Petro, disipar algunas dudas, alguna distancia que había, es decir, una visita muy, muy favorable. Muy bien. Tus conclusiones. Bueno, aquí en Washington no se escucha mucho debate sobre la cocaína en estos momentos. No se habla tanto de drogas que se hacen de plantas, se hablan de las sintéticas, la fentanilo, metanfetaminas. Entonces, eso crea mucho espacio en Colombia para explorar nuevas alternativas y es un buen momento para hacerlo. Muy bien. Craig, tus conclusiones. Concuerdo con la postura de Adam y francamente la postura del gobierno colombiano es mucho menos radical de lo que uno podría haber esperado, así que analizándolo todo, creo que vamos en buen camino. Bueno, muchísimas gracias al doctor Néstor Osuna por haber estado con nosotros en los estudios, a ti, Adam, y por supuesto también a ti, doctor Craig Deer. Esto ha sido Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis detrás de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca.